Hola. Bueno, esto corresponde a lo que es el tema 3, parte 2, biología y fisiología de la reproducción. Vamos a hacer un breve resumen de los temas vistos en clase, que sirven como repaso. Bueno, primeramente las partes del aparato reproductor de la hembra. Acá tenemos una vista lateral y dorsal, la vista dorsal, la vagina, el cérvix. Estos son los cuernos uterinos, ¿sí? Que corresponderían al útero en la hembra humana, ¿no? Esto corresponde al oviducto, que sería lo que nosotros llamamos en la hembra humana las trompas de falopio, y los ovarios, que son los que se encargan de producir los óvulos. El óvulo sale del ovario, pasa por el infundíbulo, entra al oviducto, del oviducto llega a los cuernos uterinos, y en los cuernos uterinos se va a esperar al espermatozoide, que entra por la vagina y llega al cérvix, atraviesa el cérvix y llega a los cuernos uterinos. Ahí se encuentra el óvulo con el espermatozoide, el óvulo se fecunda, este óvulo fecundado se adhiere a las paredes de los cuernos uterinos, que posteriormente se transformarán en la placenta. Una vez ahí, la hembra puede abortar algunos de esos óvulos, o sea, permite que algunos se adhieren y otros no. Algunos, si se adhirieron de más por falta de nutrición, puede descartarlos, y después paren y salen por la vagina. Bien, en el caso de la cópula, el macho llega mucho más adentro que el resto de las especies, por eso la flecha llega hasta el cérvix, ¿sí? La eyaculación del barraco es en el cérvix, a diferencia de la mayoría de las especies, como el toro, la oveja, donde la eyaculación es en la vagina, ¿sí? Eso es porque, ya vamos a ver más adelante, la anatomía del pene del macho es bastante particular y, digamos que entre comillas, un poco más evolucionada. Ya en el ovario parten de folículos, el ovario está lleno, tiene varias cantidades de folículos, ¿sí? Imagínense un número de miles o de millones, cantidades altas de folículos. Esos folículos adentro tienen ovocitos, ¿sí? Estos folículos van desarrollándose y pasamos por sucesivas etapas, ¿no? De folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, ¿sí? Este folículo terciario se va desarrollando, esto que es el ovocito eventualmente se va a transformar en el óvulo, ¿sí? Este folículo llega a un estado de folículo antral que está próximo a romper, ¿sí? Y llega después a un estadio de folículo ovulatorio, que es el folículo que está liberando el óvulo, ¿sí? A que en este mismo instante está ocurriendo la ovulación. Luego el folículo ovulatorio, que ya liberó el óvulo, se transforma en cuerpo lúteo, se empieza a retrotraer. Este cuerpo lúteo es importante porque produce una hormona, la única hormona que vamos a ver dónde se produce, que es la progesterona, ¿sí? Y luego se transforma en el cuerpo de albicans. Una vez que, digamos que lo empezamos a llamar cuerpo de albicans, ya deja de tener una funcionalidad en el cuerpo de la hembra, ya deja de producir hormonas y empieza a retrotraerse completamente, se reaprovecha todo eso que en algún momento fue un folículo, todas estas células, todo este material, se reaprovecha, pero ya no está teniendo una función más que la de estar ahí y retrotraccionarse. En el caso del cuerpo lúteo, sí tiene una función bastante importante, que es la de producir progesterona. Bien. El ciclo estral de la cerda dura 21 días, podemos dividirlo en dos fases, fase lútea y fase folicular. Ya les estaba hablando de la progesterona, esta hormona está alta, ¿sí? Durante la fase lútea es un periodo en el que la progesterona está alta o está subiendo, ¿sí? Que la hormona esté subiendo es equivalente a que esté alta, o que la hormona esté bajando es equivalente a que esté baja, ¿sí? Por eso separamos las fases en esto. Y después la otra hormona es la hormona del el estradiol o el estrógeno, ¿sí? E2, acá las imprimimos como P4 y E2, porque hay muchas progesteronas y hay muchos estrógenos. Entonces decimos, bueno, P4 y E2 son bastante antagónicas, o sea, la E2 va en contra de la progesterona cuando la progesterona está baja,
La E2 sube, ¿sí? Cuando está la E2 alta, un poco después ocurre la ovulación, básicamente en el día 21. Bien. Si podemos separar esta fase lútea y fase folicular en dos fases más adentro, ¿sí? La fase lútea tiene, la fase lútea tiene el metaestro, que refiere al después del estro, ¿sí? Esto es, viene del griego, ¿sí? Metaestro, más allá del estro. Esto es porque viene de un estro anterior. Entiendan esto. El cuerpo lúteo es el que encargado de producir la progesterona, por lo tanto, en caso de que fuera el primer celo de la cerda o de la hembra mamífera, no habría un cuerpo lúteo anterior que produzca progesterona. Ya voy a ir adelantando que la progesterona es la hormona que induce el celo, o sea que la vulva de la hembra se enrojezca, que produzca feromonas, que pueda oler el macho, que tenga cierto comportamiento, que se deje de montar, que monte a otras hembras. Todo eso lo produce la progesterona cuando está bajando en su proporción. O sea, la disminución en cantidad de progesterona es lo que induce el celo de la hembra. Entonces, si no hay un cuerpo lúteo anterior que produzca progesterona, no hay progesterona que baje, perdón. Por lo tanto, no hay celo. Por eso siempre la primera ovulación de todas las hembras es silenciosa. O sea, silenciosa nos referimos a que no produce celo. Bien, tenemos entonces dentro de la fase lútea el metaestro, el diestro, el proestro ya dentro de la fase folicular, ¿sí? Que es lo que promueve el estro, el proestro, y después el estro, que correspondería ya cuando el estradiol o el estrógeno está alto y está próximo a ocurrir el celo o está ocurriendo el celo, ¿sí? Bien, esos folículos que yo les mostraba que iban creciendo, van constantemente desarrollándose, ¿sí? O sea, todo el tiempo hay folículos que se están desarrollando y folículos que entran en atrésico, ¿sí? Esto es que, vamos a decirlo así, como que los abortara o los eliminara la cerda. ¿Por qué los elimina? La hormona que indica eso es la progesterona. Como la progesterona está alta, va eliminando aquellos, digamos, folículos que llegan a desarrollarse y dice, no, no es el momento de ovular, no es el momento de ovular, y cuando llega a un momento en el que la progesterona empieza a bajar por la luteólisis, ¿sí? O sea, porque el cuerpo lúteo que estaba produciendo progesterona ya deja de producir progesterona, entonces la progesterona empieza a bajar, se induce el celo, ¿no? Y con eso el folículo logra desarrollarse más y produce la ovulación. Ahora, cuando el efecto de la progesterona es directo sobre el folículo dominante, ¿sí? No es un efecto sobre los folículos, hay varias fases de los folículos, ven acá, de reclutamiento, de selección y de dominancia. La progesterona tiene efecto sobre el folículo dominante, o sea, aquel folículo que está acercándose al momento de desarrollarse, ¿sí? Digamos, para que se lo imaginen, tener quizá un folículo primario, ¿sí? Un folículo que se está desarrollando, pero sobre los folículos secundarios, ven acá que hay un folículo secundario que se desarrolla, o pocos, vamos a decirlo así. Este folículo secundario, seleccionado, perdón, es el que inhibe a los folículos que se están reclutando, ¿sí? Entonces, la progesterona no tiene un efecto directo sobre los folículos que se están reclutando, digamos que aquellos de toda la bolsa de folículos que hay, empiezan a desarrollarse, alguno se desarrolla más, ese queda como seleccionado, ese inhibe a los otros, ¿sí? Ese en algún punto va a llegar a dominante, y ese es el que al final la progesterona va a tener efecto y lo va a transformar en atrésico. Luego, la luteólisis, más o menos en el día 18, hace bajar la progesterona. O sea, el efecto de que el cuerpo lúteo ya deja de existir.
Por eso es lúteo, del cuerpo lúteo, lisis, de ruptura. Bien. Hay otras hormonas que, vamos a simplificarlo, tienen otra razón de ser, pero vamos a simplificarlo en que acompañan al estradiol o estrógeno, que son la LH y la FSH. La LH es la hormona luteinizante, o sea, esas son sus siglas en inglés, y la FSH son la hormona folículo estimulante. Del nombre pueden entender. La hormona luteinizante desarrolla el cuerpo lúteo y la folículo estimulante hace que crezcan los folículos. Bien. Después las otras, progesterona y estrógeno o estradiol. Bien. Respecto a cuántos ciclos tienen en el año, podemos separar en 4 tipos de especies, o sea, 2 grandes grupos y 3 tipos. Las poliestrales y las monoestrales. Las poliestrales tienen varios celos a lo largo del año, o sea, varios ciclos, ¿sí? Estos ciclos de 21 días, y las monoestrales solamente tienen un ejemplo, la perra. Acá lo que se marca es la concentración de estradiol, o sea, cada pico nos estaría marcando un celo. Y después tenemos poliestrales que son de días largos o de días cortos, ¿sí? Este está en inglés, por eso la primavera aparece antes que el otoño, ¿sí? Si no sería al revés para el calendario que tenemos en el hemisferio sur. Pero bueno, la yegua tiene celos, ¿sí? Tiene varios celos, tiene poliestros durante la primavera. En el caso de la oveja tiene poliestros también, o sea, tiene varios celos a lo largo del otoño. ¿Por qué es esto? Porque tiene un efecto del fotoperiodo. ¿Sí? El fotoperiodo en la yegua lo que hace es que a medida que el fotoperiodo se está alargando, ¿sí? En la primavera los días se van alargando, cada vez son más largos, o sea, duran de 12 horas y 1 minuto, 12 horas 2 minutos, 12 horas 3 minutos, se van alargando. Lo mismo pasa en el otoño con la oveja, los días se van acortando, ¿sí? Cada vez duran menos, inducen a que entre a ciclar. Todo el periodo en el que no está ciclando lo llamamos anestro, ¿sí? Esto de acá sería el anestro. O sea, todo el periodo donde no hay picos. El periodo entre picos no se llama anestro, porque el anestro responde a el hecho de que deja de ciclar, no de que no está en cero. Y ven que estos picos tienen una cierta variación, no son exactos, ¿sí? Tienden a ser de 21 días en el caso de la cerda, pero varían, tienen cierta variación, algunos son más altos, los picos de estrógeno, algunos no. Bien, ejemplos de poliestrales, vaca, gata, la cerda que les interesa, los roedores, la hembra humana también. Bien, una cosa de interés respecto a la oveja y la yegua. La gestación de la oveja dura 152 días, o, mejor dicho, 5 meses. Entonces, si la oveja queda servida en el otoño, va a parir a fines de la primavera, depende en qué parte del otoño, o principios del verano, ¿sí? La época donde hay más oferta forrajera. ¿Sí? La oveja va a tener suficiente pasto para producir leche, alimentar a sus crías, recomponerse, y, como ya vimos en el tema 2, estos animales pequeños y que van a ser las crías tienen altas pérdidas de calor porque son muy chicos, entonces la superficie respecto a su volumen es muy grande, por lo tanto tienen altas pérdidas de calor. Entonces le conviene parir en épocas de primavera-verano. Ahora, la yegua, la gestación dura 1 año, entonces si la yegua queda servida en primavera, va a parir después en primavera, ¿sí? O en verano o a principios del verano, ¿sí? Ahí ven la relación de por qué el celo en unas especies es en primavera y otras en otoño, para responder al momento donde es más favorable parir, que sería en este caso primavera o verano. Bien, partes del aparato reproductor del macho, los testículos que están separados del cuerpo, básicamente por una cuestión de temperatura. Los testículos para desarrollarse necesitan una temperatura más o menos de 33 grados, ¿sí? Por eso están separados del cuerpo. Los testículos son el equivalente a los ovarios en las hembras, el equivalente exactamente a los ovarios. Imagínense esto, en un momento donde el cuerpo se estaba desarrollando en el embrión,
en el feto, perdón, llega a un punto donde lo que representarían los ovarios bajan, ¿sí? Y se transforman en los testículos. O sea, literalmente los testículos son los ovarios en las hembras. Solamente que en el caso de los machos, estos por una cuestión hormonal bajan y descienden. Y después se terminan desarrollando como testículos. Pero en el momento inicial, vamos a decirlo así, todos son hembras. Bien, el pene, que es alargado y fino y tiene forma de tirabuzón, ¿sí? Forma enroscada, ¿sí? Esto es cuando está el pene relajado, y cuando está eréctil se logra marcar bien esta forma, que es lo que le permite llegar mucho más adentro del cérvix, o al menos llegar a las puertas del cérvix. Bien, acá hablábamos de cómo se produce el espermatozoide, ¿sí? Se forma el lóbulo, pasa por el mediastino, ahí llega el epidimo, ¿sí? Y luego llega a los conductos de frente y sube y cumplirá su rol. Bien, y acá la cuestión de cómo es el efecto de la vena de la aorta, ¿sí? Cuando viene la sangre desde el cuerpo con 39 grados o 37, llega a los testículos, ¿sí? Se va a enfriar porque los testículos están en contacto con el ambiente, y la sangre de los testículos vuelve con esta temperatura de 33 grados y llega al cuerpo con 39. O sea, lo que hay acá es un pasaje de temperatura. Esta sin que entren en contacto los fluidos, pero esta sangre que viene del cuerpo con 39 grados va calentando la que está volviendo, y la que está volviendo está enfriando la que va bajando. Bien, el anestro. Ya les expliqué que el anestro corresponde al periodo en que las hembras no están ciclando. ¿Cuándo ocurre esto? Por varias razones. La primera, que juntamos acá tres en realidad, que es desnutrición, estrés o patologías, o sea, enfermedades, algo que le esté pasando. Estas son cosas que no nos deberían pasar, o que nos sacarían de eje a la producción, ¿sí? Son básicamente cosas que no deberían estar pasándole a los animales. Otra cuestión, la gestación o la preñez, ¿sí? Cuando la hembra está gestando, no tiene celos, ¿sí? Por lo tanto está en anestro. La lactancia, cuando la hembra está lactando, o sea, tiene crías amamantando, no entra en celo tampoco. Esto tiene una razón obvia, a ver, o un tanto obvia, que es que si la hembra está lactando, tiene altos requerimientos de energía para producir la leche, para amamantar a sus crías, entonces no puede dedicar energías a estar a su vez gestando las próximas crías, ¿sí? Porque no le daría la energía, no le daría el cuerpo. Bien, y después una cuestión que puede ser la estación, o más realmente lo que sería el fotoperiodo en ovinos, o la yegua, ¿no? Pero bueno, el ovino es lo que nos interesa como técnicos en producción agropecuaria, ¿sí? Todo este periodo de acá que yo les marcaba sería un ejemplo de anestro. Todo el periodo entre picos no es anestro, ¿sí? Porque el anestro refiere a que no esté ciclando, no que no haya celo. Porque el celo es un momento, es un instante, o así en términos del año, ¿no? Una vez que sale de la preñez, sale de la gestación, o sale de la lactancia, ¿sí? Dependiendo de qué pasa, si sale de la preñez y los animales no están, ¿sí? O cuando sale de la lactancia, una vez que sale del anestro, vamos a decirlo así, el próximo celo será a los 4 u 8 días. Esto es, en cerdos pasa esto, que es 4 u 8 días, básicamente porque el proestro comienza el día 18, ¿sí? 18, 17, 18. Entonces, hasta que hormonalmente la cerda se da cuenta que ya no están las crías lactando, más la duración del estro de entre los 18 hasta los 21 días, más o menos van a pasar 4 días, ¿sí? Eso es lo mínimo que yo puedo tardar en el hecho de que cuánto va a tardar la cerda en tener el próximo celo, ¿sí? Como empieza a bajar la progesterona porque ya no está el efecto de las crías, ¿sí? Que están amamantando, que es lo que me mantiene la progesterona alta,
Al tiempo que la hembra hormonalmente se da cuenta que ya no están amamantando las crías, la progesterona baja estrepitosamente. Como empieza a bajar la progesterona, hormonalmente es como si la hembra entrara en proestro o saliera del diestro. Por lo tanto, por eso tenemos ese celo de los 4 días. ¿Sí? Puede extenderse a 8 en caso de que la hembra no esté siendo bien alimentada. Entonces, esto que sea 4 u 8 depende de una cuestión nutricional. Si yo a la cerda estoy alimentando con vísceras, con resto de verdura y pan duro, bueno, perdón, va a tener el próximo celo después de la lactancia a los 8 días. Y si está bien alimentada con maíz y expeller de soja y un núcleo, está bien nutricionalmente, en los próximos 4 días. La pubertad, bien. ¿Qué induce la pubertad? Si comparamos grupos de hembras, si el grupo de hembras es grande o el grupo de hembras es chico, la pubertad, o sea, el primer celo de las hembras, se adelanta si el grupo de hembras es más grande. Si el grupo de hembras es más chico, se retrasa. Y después está el efecto macho, ¿sí? O sea, la presencia del macho, ya sea sin contacto físico o con contacto físico, no hay diferencia entre estas, inducen mucho más que los grandes grupos de hembras. Pero aún así, si tenemos grandes grupos de hembras o la presencia del macho, todo esto induce la pubertad, o sea, el primer celo de la cerda. Bien, bueno, eso corresponde a lo que es el tema 3, parte 2, ¿sí? Lo de biología y fisiología de la reproducción del cerdo.